La inflación en Uruguay viene sorprendiendo al alza en los últimos meses y en octubre en particular subió hasta casi llegar nuevamente al 8% anual. En nuestro país, el desalineamiento de la inflación respecto a las metas oficiales es algo que preocupa desde hace bastante tiempo. Sin embargo, la novedad de estos últimos meses es que en el resto del mundo también estamos viendo una escalada de los niveles de inflación. ¿Es transitoria? ¿Responde a factores pasajeros que tienen que ver con la salida de la pandemia o estamos ante un cambio de escenario más permanente a nivel externo? ¿Qué rol juegan los llamados cuellos de botella, las cadenas logísticas? ¿Qué puede pasar si la inflación en el mundo sigue subiendo? Bueno, les proponemos recorrer estas y algunas otras preguntas en diálogo con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, todo muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Luciano, comencemos, si te parece, por ubicar a los oyentes con algunos números que son realmente llamativos, ¿no? La inflación en Estados Unidos se ubicó en 6,2% en el año móvil a octubre, lo que es su nivel más alto en 30 años. ¿Cuánto pesa lo que está pasando con los precios de la energía y de los commodities en el mundo? ¿Y cuánto responde a lo que pueden ser otros factores, quizás? Sí, Romina, la verdad es que efectivamente las cifras que recién manejado son súper llamativas para las economías desarrolladas, que la verdad habían controlado el problema de la inflación bastante bien hace varias décadas y que con muy contadas excepciones ya llevan como 30 años de estabilidad de precios. En el caso concreto de Estados Unidos, y como tú recién mencionabas, una inflación de 6,2% es la mayor en 30 años, y no solo eso, sino que es la mayor por mucho, porque el objetivo de la Fed es una inflación de 2%. Y de los años 90 para acá, la verdad que fue más el tiempo que la inflación estuvo por debajo de ese umbral que los momentos en que estuvo por encima de ese 2%. Ujú. Y obviamente, parte de la escalada que hemos visto recientemente de lo que está sucediendo con los precios de la energía y con los precios de los alimentos, al igual que lo que está pasando en Uruguay y en muchos otros países a nivel mundial. Pero lo que se llama inflación core, que justamente excluye esos factores, igual está en Estados Unidos en 4,6% en los 12 meses a octubre. Entonces hay que ir a la década de los 90 para encontrar una inflación así de alta en Estados Unidos, aún en esta medición core o subyacente, como también se le suele llamar. Claro. Luciano, ¿y qué pasa en otros países? ¿Cuán extendido es este repunte de la inflación a nivel global? Sí, la verdad que es bastante extendido, ciertamente con matices de intensidad, pero bastante extendido. Para poner algunos ejemplos, la inflación de la zona del euro y en particular de Alemania está arriba del 4%, cuando en los últimos 10 años Europa ha estado preocupada porque la inflación era demasiado baja, muy cercana a cero, con riesgos incluso de deflación, es decir, con caída de precios. En nuestra región, para traer un poquito más cerca del análisis, estamos con niveles de inflación sistemáticamente más altos que los objetivos de inflación que han dispuesto cada uno de los países. Hace poco tiempo hablábamos en el programa de Brasil, que está teniendo una inflación de más de 10% actualmente, pero en Paraguay está en 7,6%, hace un año estaba en menos de 2%. En el caso de México, la inflación está en 6,2%, hace un año estaba en 4%. En Chile está en 6%, cuando hace un año estaba debajo de 3%. En Perú está algo por debajo de 6%, cuando hace un año estaba también algo por debajo de 2%, y así podríamos seguir con otros ejemplos. Entonces, es relativamente generalizado este escenario de mayor persistencia de las presiones inflacionarias a nivel global, bueno, y en particular, como decía, también a nivel regional. Mm. Luciano, ¿y cuáles son los factores detrás de este aumento de la inflación? A ver, recién adelantabas que no es solo por el aumento del precio de los combustibles y de los commodities, ¿no? Al menos no en Estados Unidos. Sí, no ni en Estados Unidos ni en el resto de los países. El tema commodities ha jugado un papel, pero lo cierto es que no es el único elemento. El debate, por poner un poquito de contexto, el debate sobre las causas de la inflación en el mundo está siendo en este momento bastante acalorado en nuestra profesión y está muy vinculado también con el diagnóstico de cuán persistente o no va a ser justamente este escenario en el tiempo. Por un lado, hay algunos analistas académicos que sostienen que las presiones que estamos viendo tienen una naturaleza esencialmente transitoria. En particular las vinculan con lo rápido que terminó siendo la recuperación de las economías en esta etapa post-COVID. Ujú. Esto entonces, para esta teoría, generó cuellos de botella en algunas cadenas logísticas, escasez de algunos productos y por ende generó que se disparasen algunos precios. Pongo un ejemplo en Estados Unidos.
solo considerando el aumento de los precios de los autos usados, de los alquileres de autos, de los pasajes de avión y de lo que son las tarifas de hotel, explica un punto entero de inflación en los últimos 12 meses. Entonces, claramente hay parte de este efecto que se está viendo de forma muy palpable. Ujú. También en esa línea de, digamos, efectos post-pandemia, se destaca la incidencia enorme que están teniendo los costos logísticos en los precios de muchos productos, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahí los precios de los fletes marítimos y otros costos logísticos que pudiéramos tener tuvieron una disparada extraordinaria en el último semestre. Es justo también decir que las estadísticas que hay a nivel global muestran que en algunas rutas esos precios han venido cediendo más recientemente. En algunos casos estamos ya a mitad de camino respecto a lo que solía ser normal, pero lo cierto es que fue un impacto fuerte. De cualquier manera es difícil, tanto en Uruguay como en el mundo, cuantificar ese efecto, pero ciertamente parte del error que tuvieron nuestros modelos de proyección de inflación para Uruguay en los últimos meses, en áreas tales como los precios de la vestimenta o incluso en otros productos importados, puede tener que ver con estos los costos logísticos incrementales respecto a, y entre comillas, los escenarios normales. Ujú. Luciano, decías igual que hay bastante debate a nivel global sobre la persistencia que puede tener la inflación, ¿no? Supongo entonces que hay quienes sostienen que lo que estamos viendo ahora es un cambio de escenario y que veremos más inflación de forma relativamente permanente. Ahí va, exactamente. En realidad lo que dicen es que las presiones de inflación obedecen a más cosas que solo a estos factores transitorios, no necesariamente que la inflación se va a quedar alta. La distinción es importante porque, de hecho, uno podría suponer que las presiones de inflación son relativamente persistentes por algún tipo de fundamento, por presiones del lado de los salarios, por una demanda insosteniblemente alta o por cualquier otro motivo, pero también al mismo tiempo pensar que la política económica va a actuar y de una forma va a hacer que la situación permanezca bajo control. Entonces, en ese caso, uno proyecta que la inflación será transitoria, pero no porque piense que los factores que la causan lo sean, sino únicamente porque la respuesta de la política económica la va a controlar. Entiendo. A ver, ¿qué dicen hoy los mercados? ¿Se descuenta un escenario de inflación transitoria o más bien se asume que la inflación más alta, digamos, llegó para quedarse? A ver, con esto hay que ser muy cuidadoso porque las expectativas del mercado pueden cambiar rápido y la verdad es que lo suelen hacer, pero de momento diría que las proyecciones de corto plazo se han corregido bastante, pero sin embargo las expectativas para plazos más largos todavía están bastante ancladas. Por ejemplo, la encuesta del Wall Street Journal a bancos y analistas en Estados Unidos proyecta una inflación de 2,5% para el año que viene. Algo similar pasa en abril, en Brasil, perdón, donde la encuesta del Banco Central tiene una proyección que implica que el año que viene la inflación en Brasil, en este país, caería menos de la mitad y volvería al rango meta oficial. Si uno a su vez mira la inflación implícita en algunos instrumentos financieros, igual no deja de haber una señal bastante clara de que el movimiento de los mercados viene siendo en forma bastante sistemática, en el sentido justamente de incorporar expectativas de inflación progresivamente más altas. Ujú. Luciano, ¿esto puede acarrear un cambio en el escenario externo relativamente favorable que ha tenido Uruguay en el último año y medio, digamos? A ver, es un riesgo. Hoy el escenario base de la mayoría de los bancos y organismos nacionales sigue siendo de crecimiento muy fuerte de la economía mundial, precios relativamente altos de los commodities y de aumento solo gradual de las tasas de interés en el mundo, lo que de alguna manera ese mix dejaría condiciones financieras aún relativamente favorables para los países similares a Uruguay el año que viene. Dicho todo eso y por lo que hemos venido comentando en este rato, es evidente que el balance de riesgo a nivel externo ha venido cambiando y que en particular están creciendo los riesgos de que la inflación global sea más persistente de lo que hasta ahora se había esperado. Eso acarrea a su vez el riesgo de que la Reserva Federal y los otros bancos centrales del mundo endurezcan la política monetaria de forma más agresiva de lo que hoy parece descontado en las expectativas de mercado. Entonces, eso puede tener consecuencias obviamente negativas para la actividad económica y también podría generar un deterioro de las condiciones financieras para los países emergentes. Entonces, para cerrar, Romina, este es un tema para prestarle mucha atención en los próximos meses y para seguirlo con bastante atención. Luciano, gracias. Gracias por este panorama de esta alza de la inflación a nivel global. Seguiremos entonces atentos y seguiremos esta variable aquí en nuestro país y en el mundo, como lo hacíamos ahora. Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias a ustedes, hasta la próxima, abrazo.